Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una lista de contactos es sacarnos por completo todos nuestros juicios. Eso es lo fundamental. ¿Por qué digo los juicios? Porque siempre que vamos a armar una lista de contactos, muchas veces empezamos a prejuzgar y a decir, ah, no, este me va a decir que no, este, porque sí, porque no, porque no tiene. Y en realidad en una lista de contactos tienen que estar absolutamente todas las personas a las cuales ustedes conozcan. Y no solamente de su presente y de nuestra historia de hoy, sino que vamos a ver, cuando yo les muestre la otra parte, van a ver que podemos construir una lista de contactos a través de una ayuda a memoria que nos va a dar la posibilidad de encontrar a muchas más personas. Siempre que empezamos con una lista de contactos, vamos a empezar con el mercado caliente. El mercado caliente es con aquella persona que en algún momento de nuestra vida, ya sea presente o en el pasado o en la infancia, hemos establecido algún tipo de contacto. Existen dos tipos de mercado, que es el mercado caliente, que es este, donde yo conozco o en algún momento tuve un contacto cercano o no con esta persona y se estableció algún tipo de vínculo, algún tipo de relación. El mercado frío es un mercado que surge a partir, y que es muy importante a partir de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos permiten hoy estar conectados a un clic de distancia con cualquier parte del mundo. ¿Y qué es lo que nos permite? Si nosotros tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, son todas redes sociales, WhatsApp, que nos permiten llegar a miles y miles de personas en cualquier parte del mundo. Para un mercado frío, lo que tenemos que saber es de qué manera vamos a contactar, porque ahí no tenemos una lista de contacto específica, pero sí vamos a buscar perfiles accediendo a estas redes sociales con personas que nosotros veamos que podemos empatizar. ¿Cómo elaboramos entonces esta lista de contacto? Siempre lo vamos a hacer teniendo en cuenta amigos, familiares, colegas, miembros de la comunidad, personas con las cuales trabajas o has trabajado y con personas que estableces negocios. No solamente en el pasado, sino no solamente en el presente, sino también en el pasado. ¿Qué es importante acá tener en cuenta cuando vamos a hacer la lista de contactos? Lo ideal y lo más efectivo es hacerla escrita, tomando nota, y fíjense que acá hay un modelo que después yo se los paso si quieren. Hay un modelo de qué es lo indispensable que tiene que tener esa lista de contactos. Es el nombre, el teléfono y el correo electrónico. Y no solamente se enfoquen en hacer esta lista de contactos para lo que hoy estamos desarrollando y que nos convoca acá, que es Ecotor, sino que la lista de contactos es el capital social que nosotros tenemos para todo lo que querramos emprender. ¿Por qué? Porque yo hoy saqué mi lista de contactos para hacer una lista de difusión, para nombrar a todas las personas que quería que llegara, que supieran que yo estoy deshaciéndome de un negocio. Y es la misma lista de contactos que me sirve para poder visualizar quiénes son las posibles personas a las que quiero contactar para compartirle la oportunidad de Ecotor. Y así con todos los negocios o todos los emprendimientos que podamos tener o todas las relaciones que nosotros querramos vincularnos. Cuando nosotros armamos esta lista de contactos, vamos a tener en cuenta 4 fases. Una es la fase familiar, la otra es la fase del negocio, de negocios, otros son los amigos y otra es la comunidad. Pero si yo me siento a hacer una lista de contactos y digo, voy a poner los miembros de mi familia. Bien, pero ¿quiénes son los miembros de mi familia? Cuando armamos una lista de contacto en serio, son todos. Y cuando digo todos, son todos. Mi marido, mis hijos,
Si tengo hijos pequeños, también tienen que pertenecer a esa lista de contacto porque los niños crecen. Y yo no sé en qué momento o en qué oportunidad voy a tener para ofrecerle a mi hijo un negocio o brindarle un contacto. Entonces, acá al costado, a mi derecha, tenemos en los miembros de familia, tenemos familia inmediata, ponemos madres, padres y hermanos. Familias políticas, abuelos, hijos, tíos y tías, primos, sobrinos y sobrinas. Fíjense cómo cuando nosotros armamos esta lista empezamos a desglosar. Es importante que ustedes a esta lista la nutran no solamente con el teléfono y el correo electrónico, sino que hoy, a ver, a través de una planilla de Google, de Excel, podemos hacer un apartado en donde nosotros pongamos a qué se dedica esta persona. Y si vamos un poquito más allá, vamos a sus redes sociales, para saber también cuáles son sus intenciones en las redes sociales. Hoy las redes sociales nos hablan muchísimo de la persona, a qué se dedica, cuál es su círculo de influencia, cuáles son sus gustos. ¿Por qué? Porque al momento de conectar con una persona que esté en mi lista de contactos, yo voy a establecer lo que se llama un puente. Y ese puente siempre podemos entrar a través de gustos y preferencias. Es decir, yo sé que Andrea es una persona que desarrolla criptomoneda y que tiene una capacidad extraordinaria de comunicarse. Entonces, si yo la voy a querer contactar a Andrea, va a ser ahí donde cuando le haga un llamado por teléfono para ofrecerle o brindarle algo de lo que yo quiera que ella esté interesada en mí, lo primero que voy a hacer va a ser empatizar con ella, crear ese puente desde un gusto y preferencia de ella. Entonces, por eso, en esta planilla que yo los invito a que hagan y que la hagan escrita. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por la visual, les puedo asegurar que no se los van a olvidar. ¿Por qué? Primero, porque lo escriben. Segundo, porque queda plasmado en un papel. Y lo bueno de esta lista de contactos es que puede ir con ustedes a donde ustedes quieran, si la hacen en una libretita prolija, y que se pueda doblar. Yo, en realidad, mi lista de contactos, bueno, no la tengo acá, pero la tengo hechas. Una es una libreta como esta, en donde le pongo color, porque yo soy muy visual, y voy anotando a la persona que contacte, para qué la contacte y cuáles son sus gustos y preferencias. Esa libreta que ustedes pueden hacer para llevar en su gabinete, en su auto, en lo que ustedes salgan a la calle, tiene que ser maleable. A ver, una persona, un referente de un multinivel en el que yo estaba, tenía hecho en hojas de 3 perforaciones, con ganchos, la lista de contacto. Entonces, ustedes la pueden enroscar y la llevan enroscada en su cartera. ¿Y por qué es importante que esté con nosotros la lista de contactos? Porque más de una vez estamos haciendo una cola en un lugar. Y es ahí donde se nos ocurre a quién podemos agregar en la lista de contactos. Y es muy importante que sea en ese momento. Porque si ustedes van manejando, se van a olvidar. Si ustedes están en otro lugar y llegan a sus casas, no se van a acordar de agregar a esa persona. Y no se olviden que cada persona que agregamos en una lista de contactos es un capital que nosotros tenemos para nuestros futuros negocios de hoy, del presente o de lo que querramos hacer. En la siguiente filmina vamos a ir a la parte de amigos y conocidos. Y fíjense que acá, cuando digo amigos y conocidos, tenemos compañeros escolares, compañeros laborales, antiguos compañeros, porque empiecen a desempolvar en todos los lugares. Después se los paso al grupo, Andrés. Es un PowerPoint, está sacando la foto. Pero después se los paso al grupo si quieren. Pero no está tu foto ahí explicando. Ay, gracias. Qué amor. Entonces, no, porque está muy bueno. Después le saca la foto esa, la pasa al grupo general y pone grupo de apoyo capacitándose para darte ayuda. Es genial. Esto lo paso porque es importante que uno, cuando haga la lista de contactos, tenga en cuenta cada uno de estos ítems, porque si vos te sentás a hacerlo, empezás a pensar en uno y otro y empezás a divagar. En cambio, en esto es específico, son 4 áreas
que tocas y de las 4 áreas vas haciendo cada uno. Después cada uno lo organiza como quiere, alfabéticamente, por familia. Ya ahí cada uno va a encontrar de qué manera en su psiquismo resulta más práctico y resulta más eficiente. Compañeros laborales, antiguos compañeros laborales, amigos, amigas, vecinos, antiguos vecinos, porque fíjense que nosotros no vivimos en un solo lugar. Yo, por ejemplo, cuando yo nací, crecí en este pueblo, pero ya me cambié 3 veces de casa, y mis vecinos no siempre fueron los mismos. Entonces, esa gente tiene que integrar mi lista de contactos. Miembros de su congregación religiosa, y cuando hablamos de la congregación religiosa, hablamos de todas, porque tenemos diversidad de cultos. Entonces, si vamos a la iglesia, ¿con quién nos relacionamos? Si estamos en alguna, 4, 6. en alguna comisión, siempre, todo eso es capital social. Estas son, me voy a correr un poquito, y esta es la más importante. Personas con las cuales has realizado transacciones de negocios o has estado en contacto alguna vez. Fíjense lo nutrido de esta lista. Estilista, el peluquero, el que te hace el masaje, el empleado del supermercado con el que vas y compras y todos los días te encontrás, el contador, los agentes de las fincas, el doctor, el quiropráctico, el dentista, el abogado, el empleado de la lavandería, el empleado de la tienda, el cartero, el farmacéutico, el mecánico. ¿Cuántas veces han tenido un montón de vehículos, los llevan a distintos talleres mecánicos? ¿No creen que nosotros tenemos una herramienta poderosa hoy en nuestras manos y que el mecánico no merece que nosotros se las compartamos? Entonces, todas esas personas, el gerente, el propietario, el mozo, el cajero del banco, el agente de seguro, el vendedor en la tienda que es el que te alcanza las prendas para que vos te las pruebes, siempre tenemos que entrar con estas personas pidiendo su contacto y su permiso para que integren nuestra lista de contactos con estas personas a las que vamos a encontrarnos en algunos lugares. Porque nosotros podemos contarles a ellos que tenemos una oportunidad de algo que nosotros estamos haciendo en este momento y que nos está dando resultados. Quizá el momento donde los contactamos y los integramos a nuestra lista de contactos no sea el óptimo, porque la persona esté trabajando, porque como dice ahí es un entrenador y está en un entrenamiento, pero sí nosotros dejamos la puerta abierta para contactarlos en algún otro momento. La otra lista que tenemos que hacer son las organizaciones y clubes. A ver, todos tenemos hijos, o si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, un allegado que tiene padres de los compañeros de nuestros hijos, equipos deportivos donde van nuestros hijos, personas que pertenecen al gimnasio, cámaras de comercio, clubes políticos, organizaciones de padres, educadores, y en los educadores acá tenemos los docentes, clubes rotarios, logias, organizaciones caritativas, grupos del colegio, grupos de pasatiempo, afines y grupos de teatro. ¿Por qué es importante que las listas tengan todo esto? Porque al momento de que nosotros la vamos a elaborar, seguramente de todo esto algo nos estamos olvidando. Entonces, yo los invito a que esto yo se los voy a pasar para que ustedes tengan y puedan empezar a elaborar su lista de contactos y que le den la oportunidad a todas las personas que conozcan, sin juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, hoy estamos en un emprendimiento donde la base son $100. Y pensamos, y no, esta persona, porque tiene esto, porque hace aquello, no sé si va a poner $100, no sé si va a tener personas a quien compartirle la oportunidad, pero ese es nuestro juicio. Démosle a cada persona la oportunidad de que decida por sí sola. Si nosotros le compartimos la oportunidad, en este caso de Ecotor, y nos dice que no, porque nos identifica, porque no es lo que quiere, perfecto. Yo los invito a que siempre cada no que tengan de su lista de contacto,
lo tomen como una nueva oportunidad. El no para mí nunca es un limitante, sino que es una nueva oportunidad. Te abre la puerta para salir en busca de un sí. ¿Cuántos no vamos a tener cuando nosotros hacemos un emprendimiento o compartimos? Miles. Cada no es una nueva oportunidad. Es lo que nos da la posibilidad y nos abre las puertas de seguir buscando. Entonces, ¿qué es lo importante de esta lista de contactos? La sugerencia es llevarla escrita y llevarla siempre con ustedes. Hoy tenemos una herramienta que es muy poderosa, que es el celular, que antes no estaba. Y yo les digo, ¿qué hago yo en forma particular? Porque muchas veces tengo la lista de contactos arriba del auto, en la billetera, en la cartera, o si es un hombre lo puede tener en su maletín y no la tiene consigo. Entonces, ¿qué me hice? Me armé un grupo de WhatsApp con mi marido. Una vez que armé el grupo, lo eliminé a mi marido para que me quede un grupo armado en mi teléfono, y donde estoy, que se me ocurre a alguien y que no lo puedo anotar en la lista de contactos, lo mando a ese grupo. Y automáticamente yo me hago del papel escrito de la lista de contactos, agrego a esa persona, en el orden en donde ustedes la quieran poner y de la manera en que ustedes establecen que les es más práctico poder tener esa lista de contactos. Otra de las cosas que es muy importante una vez que elaboramos esta lista de contactos, es, yo no sé si conocen o saben de la existencia del WhatsApp Business. Bueno, porque en el común no podemos poner etiquetas. En el WhatsApp Business sí podemos poner etiquetas. Entonces, con esas etiquetas, nosotros podemos, a través de WhatsApp, ver quiénes son las personas que hemos contactado y quiénes no, poniéndole una etiqueta. O para qué la tenemos en nuestra lista de contactos del celular, por ejemplo. Si yo les digo ahora a todos los que estamos acá, que me digan rápidamente de su lista de WhatsApp, ¿cuántas personas han contactado para compartirles la posibilidad de Cotor? Qué silencio, ¿eh? Voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos la cara, porque ahora empieza lo más lindo, es saber cómo trabajamos la lista de contactos. Porque Perdón, estoy almorzando, por eso tengo silencio. Tranquilo, tranquilo, sigan masticando. Bueno, a ver, yo les cuento mi propia experiencia. Lo que pasa es que lo que vos dijiste, perdóname Vivi, se da, en mi caso, de lo que vos dijiste, todo se da. Hay un montón de gente que uno tiene prejuicios, se toma, digamos, la licencia de decir este no, este sí, este sí, en base a prejuicios o a preconceptos y no porque realmente sea así. Indudablemente, mira que soy una persona que con 23 años de banco y liderando equipos de venta, yo estoy acostumbrada a trabajar con listas de contactos, con listados de clientes, de no clientes, listados en frío, listados en caliente, pero es inevitable por la psiquis humana y por una cuestión de relaciones y por el lugar en el que uno se ubica, que uno vaya haciendo de alguna manera un filtro, muchas veces inconsciente. Cuando lo haces consciente, como en este momento que vos lo estás explicando y vos pones esas imágenes y vos ya te estás yendo a pensar, mirá, fulano, mengano, sultano, por a lo mejor por la ocupación que vos dijiste, o por lo que estamos conversando, y te vas dando idea de un montón de gente a la que vas obviando, o a la que hiciste a un lado, a la que dijiste en otro momento, o llega gente que por gente que tenés en común, llega gente a la que vos no invitaste en su momento y decís, puta, podía haberlo invitado. Es indudable, esto es inevitable, lo hacemos inconscientemente. Y además, o sea, es como te que puedo asegurar, Andrés, como que, o sea, depende de la personalidad, ¿no? Como que por ahí tantos no, es como que, bueno, caliente, y bueno, y un poco creo que inconscientemente, como dice André, vas como eliminando, decir, bueno, este quizás no debe tener plata. Pero bueno, nada, es todo cuestión de práctica, ¿no? Yo lo que los invito es a que en esta lista de contactos que hoy tienen de WhatsApp, si ustedes se enfocan y dicen, a ver, yo este mes quiero tener
10 contactos que pertenezcan a Ecotor. Bueno, fíjense que estamos hablando de 10 personas. Yo los invito a que vean cuántos contactos tienen hoy en su WhatsApp y a cuántos de ellos ustedes han llegado realmente. Entonces, muchas veces los límites están en nuestras cabezas, como vos decís, André, y es real. Es decir, entre el juicio que hacemos y el detenernos en pensar y ponernos en el lugar de la otra persona, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que estar es completamente convencidos de que la herramienta que tenemos a nosotros nos está dando resultado, va con nuestros valores, va con nuestros principios y está alineado con lo que nosotros queremos. Si todo eso está alineado, ¿no les parece que sea la persona que sea que esté en tu lista de WhatsApp, no merece que yo se lo comparta? Entonces, cuando yo me pongo desde ese lugar, quien va a decidir si lo toma o no es la otra persona. Pero no tengo yo la suficiente autoridad para decidir por otra persona. Si a mí no me hubiesen compartido Ecotor, hoy quizá no tendría la oportunidad de poder compartirla con otras personas que yo no voy a decidir por ellos. Entonces, yo soy una agradecida de la persona que me lo compartió y que me sumó a este proyecto. Quizás yo estaba en el WhatsApp de esa persona. Quizás estaba en una lista de contactos con todos los otros requisitos que tenía. Quizá por mi perfil esa persona me eligió. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros tenemos que elaborar nuestra lista de contactos. Cuando nosotros tenemos, después existen otros pasos, que son el contactar a estas personas que tenemos en la lista de contacto, que podemos hacerlo de manera 1 a 1, es decir, la llamamos y pactamos una cita para poder contarle lo que nosotros hacemos y cuál es el resultado que estamos teniendo de lo que hacemos hoy. Yo hablo hoy en particular de Ecotor porque estamos en esto, pero no se olviden que todo lo que ustedes hagan en todos los ámbitos de su vida, esa lista de contacto va a ser su capital. Entonces, ¿qué hacemos? Contactamos a la persona, le podemos preguntar si está disponible en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, generalmente lo hacemos a través del teléfono y no sabemos qué es lo que esta persona está haciendo. Para nosotros es muy importante lo que le estamos por contar, pero la otra persona no sabe. Entonces, si está en un lugar ocupada, ¿qué es lo que va a pasar? No nos va a prestar la suficiente atención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al momento de contactar a alguien que le vamos a compartir una oportunidad o que vamos a tener la posibilidad de pedirle una cita de este tipo, es preguntarle si está disponible. Si la persona dice sí, automáticamente tuviste la autorización de la persona. Nosotros siempre vamos por los sí. ¿Tenés un minuto para hablar conmigo? Sí, bueno, ahí avanzo. ¿Sabes qué te quiero contar? Porque estuve pensando en vos y ahí va un halago. Pero no un halago irreal, va algo que yo conozco de esta persona y por la cual pensé en ella para contactarle y compartirle esta oportunidad. ¿Por qué? Porque vos viste que necesitaba y que tenía disponible poder hacer este trabajo, le veías la capacidad de hacerlo, tiene muchos contactos a los cuales vos no vas a llegar y ella sí tiene la posibilidad. Entonces, le doy un halago a la persona y empezamos a crear ese feedback. En ese momento, cuando la persona te agradece, le vas a decir, mira, te contacto porque estoy desarrollando tal trabajo, estoy haciendo esto con buenos resultados. ¿Te interesa que te cuente? Si la persona te dice que sí, le decís, bueno, bárbaro, ¿cuándo generamos una cita para que yo te cuente? Y ahí puede ser personal o puede ser a través de videollamada o a través de Zoom. Bueno, mira, mañana pasado. ¿Te parece bien mañana? Perfecto, mañana me parece bien. Ahí tuviste otro sí. Entonces, ¿en qué horario te queda bien que nos pudiéramos comunicar? ¿A la mañana o a la tarde? Y ya le estás limitando. La persona te dice a la tarde. Bueno, perfecto, a la tarde. ¿Entre qué horario? ¿Las 5 y las 7? No te pongas a cantar acá al lado mío. Sí, perfecto. A las 5. A las 5 está bien. Bueno, perfecto. Yo lo voy a agendar. Y te voy a recordar que mañana, ¿por qué? Porque yo trabajo con agenda,
y necesito que nos comprometamos las dos. Entonces generamos el compromiso, al otro día hacemos la llamada y no queda ahí. Una vez que la conectamos a la persona, nosotros tenemos la herramienta de poder sumarla a que vea una presentación. Podemos hacerla uno a uno nosotros o la sumamos a una presentación. Una vez que la persona vio la presentación, nosotros tenemos que hacer lo que se llama seguimiento. Es decir, volverla a contactar a la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Los conectamos a una presentación y no hacemos el seguimiento. Entonces, ¿para qué le invitamos? Si yo después a la persona no la vuelvo a conectar y no le hago ese seguimiento para ver si tiene dudas, independientemente de que las dudas se las haya sacado en la presentación, es un trabajo en vano. Entonces, fíjense, nos remontamos a la lista de contactos y ¿qué es lo que hicimos? Perdimos un contacto. Entonces, es tan importante hacer la lista de contactos como el contacto, y lo más importante es el seguimiento. Quizás esa persona en este momento no está disponible, no tiene la disponibilidad del dinero, no tiene el deseo de hacerla. ¿Qué voy a hacer? En ese mismo lugar donde tengo el contacto, voy a poner el por qué esa persona no se sumó a este proyecto en este momento. Pero a mí me deja la puerta abierta para que más adelante la pueda volver a contactar. Y en ese mismo momento, cuando ella me dice que no, lo que le puedo preguntar es, si bien a vos esto no te interesa en este momento, ¿tendrás o conocerás a alguien a quien yo pueda compartirle esta oportunidad? Porque vos hoy no te sumas, pero quizá hay personas de tu entorno que sí estén necesitando o que estén interesadas. Si la persona te dice que sí, automáticamente anotas el nombre de la persona, si ella te puede dar el contacto. ¿Por qué? Porque cuando vayas a contactar a esta persona, ya tenés un referente que es quien te lo dio, y es ahí donde generamos el puente. Si esta persona tiene redes sociales, es muy importante que nosotros primero visitemos las redes sociales para ver de qué manera se comporta, porque por ahí es donde nosotros podemos generar un vínculo de lo que estamos necesitando para empatizar, ¿sí? Entonces, eso sería a grandes rasgos cómo armar una lista de contacto y cómo hacer de manera efectiva el contacto con estas personas. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Si les es útil, bienvenidos sea, y cualquier consulta o duda o lo que quieran hacer. Muy bueno, Vivi, porque uno cree que tiene todo como aprendido, que ya la pasaste, ya la viviste, pero son cosas repetitivas y a todos nos pasa en la práctica, y esto es todo un recordatorio de cosas, y siempre sacas alguna cosita que no tuviste en cuenta, o que te olvidaste, o que dejaste de usar. Eso está muy bueno. Yo recién cuando contabas esto de cómo hacer la agenda, de llevar la agenda con uno, la lista de contactos, no es algo que yo use, pero está buena esa idea de decir, bueno, llevo una hoja de la lista de contactos para actualizar. Yo lo que suelo usar es que cuando ando en el auto y me acuerdo de algo, tengo una agenda hecha yo sola, entre mis contactos me hice una agenda con mi hijo, después lo eliminé y quedé yo sola, le puse agenda, entonces por ahí me mando un audio como recordatorio cuando no podés estar escribiendo. Entonces son todas sonceras, pero que son útiles, ¿viste? Así que para mí está muy bueno, gracias. No, gracias a ustedes, gracias por sus gracias. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por tu presentación, espero que les haya servido a los más nuevitos en este tema, Yagüen, Nacho, Ceci, y por ahí los más tímidos en este proceso, los otros como que ya vienen medios entrenados, pero como bien dice Andrea, siempre es bueno recordar, mientras que Viviana hablaba, me llevaba, digamos, al más allá, primero cuando hacía venta directa exclusivamente, y particularmente me llevó un momento donde había iniciado con este proceso de empezar a trabajar con los criptoactivos en el año 2017, fines 2018, donde hice mi primera presentación de criptoactivos sobre una empresa de minería, y en el cual uno de mis contactos fue Viviana, que entre medio, digamos, del hablar y hablar, ella me había comentado de que el hermano le había interesado y que a ella le interesaba escuchar. Y de hecho, nunca ingresó en esa plataforma,
y le llevó aproximadamente unos 2 años a 3, que Viviana, porque primero ingresó el marido a trabajar conmigo en otra empresa, y recién ella, este año, comenzó a trabajar conmigo, ¿no? Con mi persona. Por lo cual también es muy importante destacar no solamente el seguimiento, sino el que el contacto, por más que te diga que no en el momento, es un contacto que si vos le encontrás un sentido, o si vos crees que tiene el potencial determinado, no lo dejes ir. De hecho, digamos, a ver, hay que ser, digamos, muy cauteloso para no cansarlo, para que no te bloquee, porque también está esto de los vendedores que normalmente persiguen a la gente, y a la gente no le gusta ser perseguida, sino que le des la información y que la tome en el momento de preciso donde madure la información esa. Que eso también es importante, pero no descartarlo porque en ese momento no haya tomado la alternativa, ¿no? Nosotros hoy estamos trabajando puntualmente con una de las empresas que, si bien tiene una faceta muy interesante de transparencia, también está donde la gente normalmente te empieza a cuestionar el tema del mandalas, del pirámide. Y hay algo cierto, y es que la gente mucho habla de la desinformación misma, es decir, la mayoría de las personas siempre tienen como dos frases claves a la hora de que vos le presentes el proyecto, y es, uno es una pirámide, ¿sí? Esto es una pirámide o un sistema Ponzi, y el otro es cuando te lo cuestionan o te lo comparan con el mandalas, y son dos puntos importantes que no es menos interesante de que lo aprendas a responder, porque vos ya sabes que son dos palabras o dos frases o dos preguntas que las personas que van siempre, cuando vos le estás dando información, vinculan automáticamente con algo que los lleva a un proceso recordatorio de algo, ¿sí? Es decir, cuando vos vas hablando con alguien y le dijiste una palabra, esa palabra le activó un recuerdo, y ese recuerdo hace que la persona te haga una devolución, quizá de manera hasta inconsciente, porque fíjate vos que cuando vos contás el relato, la gente te dice, es un sistema Ponzi, y vos te quedás ahí medio estupefacta, y yo le digo, ajá, viste, o sea, como diciendo, y contame qué es un sistema Ponzi, o sea, yo le sigo la conversación, pero ni siquiera agrediéndolo, sino contame qué es un sistema Ponzi. Entonces lo dejo hablar, lo escucho, dejo que haga el relato de lo que para su mente significa el sistema Ponzi, o cuando me dice, pero entonces es un sistema piramidal, y contame qué es un sistema piramidal, ¿me entendés? O sea, tenés que escuchar el relato del otro, porque el otro, vos tenés que recordar que cuando estás hablando con alguien, estás hablando según la interpretación del otro. Y que el otro puede tener un montón de experiencias. A una persona con un formato de carácter como el mío, se me puede caer el mundo y volverse a levantar 1,5 millones de veces, entonces nada me asusta. Pero hay personas que cuando han tenido una mala experiencia, lo primero que hacen es poner la alerta de cualquier situación, y por lógica, cuando ellos te dan una devolución que no es la que vos esperabas o no la sabes rebatir, tu proceso también interno es otro. Entonces vos retrocedes con esta información, y automáticamente ya la sincronía de una posible prospección no es tan efectiva como vos al principio considerabas. O sea que también es importante darle el seguimiento, no solo, digamos, a ver, este prospecto me sirve o no me sirve, sino en el tiempo, para darle a ver cuál es el proceso de maduración también, ¿no? Porque no todo el mundo va a interpretar de igual manera y en el momento en que nosotros creemos que es su momento indicado. ¿Sí? ¿Puedo aportar algo, André? Sí, claro que sí, Diego. Bueno, ¿sabés qué tengo por costumbre yo hacer? A las personas a las que les voy presentando el proyecto y me van diciendo, esto es así o esto es así, bueno, después de la conversación, dejo que pase un tiempo prudencial y les vuelvo a mandar un mensaje para saludarlos, porque sí. Y que me cuenten cosas que les interesa a ellos. O sea, construir una relación, no solamente desde el lado del interés de que quiero que vengan para acá porque les encuentro potencial, porque creo que pueden tenerlo, sino porque son personas que realmente me interesa mantener ese tipo de relación. Entonces también te obliga un poco a personalidades como la mía, que somos bastante más reflexivos que comunicadores. Entonces me obliga a mí a estar en comunicación con la gente. Me propone a mí estar en comunicación con la gente. ¿Por qué? Porque mi perfil natural es de introspección y de ayudar al otro a hacer introspección. Entonces es ahí donde mi labor como coach empieza a tener relevancia. Pero en el tema de la comunicación, de la prospección, encuentro
que es un trabajo adicional el que tengo que hacer. Entonces, ese trabajo adicional es proponerme a mí mismo, es mantenerme en contacto con esa gente a la cual alguna vez le presenté la propuesta, o le presenté otras propuestas que no funcionaron, que no sirvieron, o que ya no están, o que sí siguen estando, pero no las tomó en su momento. El seguir manteniendo esa relación, ese seguimiento del que habla Andrea, yo lo propongo desde ese lado. Es como un impulsarme, forzarme a mí mismo a mantenerme en contacto y a mantenerme en relación con gente que puede resultar interesante para diferentes cosas, no solamente para Ecotor, para la vida misma. Pero eso es parte de el seguir manteniendo y el seguir construyendo relaciones. Las redes de contacto que presentaba recién Vivi, las conozco de otras metodologías y es súper efectiva. Cuando vos abrís el juego, abrís tu cartera de contactos y les empezás a no juzgar, las empezás a meter en la lista. Y después, cuando te dicen que no, te metes el orgullo en el bolsillo, te metes el ego en el bolsillo, el dolor de que te dijeron que no, y les haces seguimiento. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué contás? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te trata la pandemia? Lo que sea. Pero yo en lo personal busco impulsar eso, porque sé que ese es mi punto débil, entonces yo lo promuevo, yo lo reconozco y lo trabajo. Y bueno, cuento porque quizás a alguien le puede servir. Perfecto. Voy a aportar algo más, Diego, a lo que vos decís, y que es que esa persona que te dice que no en el momento, de seguro después empieza a seguirte en las redes sociales y empieza a buscar y ver tus resultados. Entonces, el no de esa primera oportunidad, con el tiempo se puede convertir en un sí, porque nosotros en las redes sociales nos vamos manifestando en la medida que vamos evolucionando y vamos creciendo en el negocio que hagamos, nos vamos mostrando desde ese lugar. Y te puedo asegurar que la persona que te dijo que no, es la primera que te va a empezar a seguir en todas tus redes sociales. Y con el tiempo, esa persona es la que puede darte un sí a lo largo porque está esperando a ver tus resultados para ella sumarse. Entonces está muy bueno eso que vos haces porque, bueno, es genial. Gracias. No, al contrario, gracias a vos por todo el aporte que nos hacés y este recordatorio para los que ya venimos con recorrido en esto. Y de hecho me ha pasado esto que decís vos, que te siguen, che, ¿qué andas ahora? Bueno, ahora sí me meto con vos. Exacto. Pasa. Aparte porque hay algo, digamos, de realidad, y es que las personas a lo mejor en su momento están con otro proyecto y es considerable también pensar, digamos, del otro lado cómo se siente el otro, ¿no? Es decir, y a lo mejor con su proyecto están súper fascinados, súper entusiasmados, y lógicamente van a subestimar lo que vos les ofreces. Pero lo que importa, digamos, es la permanencia en el tiempo, la maduración, el ver, digamos, a ver que en el momento a lo mejor no tenía tanta confianza en lo que vos estabas haciendo, y después sí, y bueno, y en el día a día, cuando vos vas experimentando, sobre todo en este mundo de la economía digital, que es un poco tan intangible, digamos, y es tan vulnerable a la vez, las personas, digamos, como estamos aferradas a lo tangible, a lo que podemos palpar, a lo que podemos tocar, a lo que podemos visionar, como bien decía Viviana, digamos, el cerebro graba todo lo que ve, y es algo increíble. De hecho, digamos, a ver, te invito a tomar siempre nota, porque una cosa, digamos, es lo que vos tomas, tu cerebro graba, y lo que vos lees, digamos, en un PDF o lo que escuchas en un audiolibro, perdón, digamos, desaparece en segundos. Entonces te invito también, digamos, a que le des ese periodo de maduración a la persona y no que la descartes solo porque en ese momento no supo o no pudo, digamos, hacer interpretación de lo que vos le estás ofreciendo, ¿sí?